Cordial saludo, mi nombre es Eric Yesín Mosquera Rodríguez, estudiante de la maestría en gestión ambiental de la Universidad de Antioquia. Esta investigación se titula Análisis de los efectos de la minería aurífera sobre la comunidad hídrica del río Tutunendo desde un enfoque ecotoxicológico como herramienta para la regulación de prácticas extractivas y protección de la diversidad acuática. La situación que motiva esta investigación radica que en Colombia la minería aurífera artesanal y a pequeña escala se ha consolidado como un modelo de desarrollo económico impulsado por enfoque extractivista. Sin embargo, este impacto ha generado un deterioro significativo en la calidad ambiental, poniendo en peligro la subsistencia de los ecosistemas y generando riesgos para la salud pública. De las consecuencias más graves está las alteraciones a las fuentes hídricas debido a la utilización de lixiviados mineros, el cual generan bioacumulación de mercurio en los organismos y daños en el ADN con la aparición de micronúcleos y otras aberraciones cromosómicas, además de la alteración de la dinámica fluvial, equilibrio hidrológico causando la desaparición de cuerpos de aguas como quebradas y manantiales. En particular, el departamento del Chocó, la minería se ha consolidado como la principal actividad económica en los municipios de Río Quito, San Juan y Quibdó, con severas implicaciones debido a la utilización de contaminantes como metales pesados, en donde se hace remoción de sedimento y deforestación de grandes hectáreas de bosque, los cuales estos revierten una problemática latente para la diversidad acuática, generando cambios en la composición y distribución de la ictiofauna presente. El río Tutunendo, a pesar de ser considerado como área protegida en el 2023, ha sido fuertemente impactado por esta práctica extractivista en busca de metales pesados, en donde se realiza remoción de material particulares del lecho del río con maquinaria pesada de manera ilegal, sin contar con los permisos ambientales, además de la utilización de contaminantes tóxicos, y todo esto sumado ha permitido que en este importante río se generen altos niveles de sedimentación, conductividad y sólidos totales disueltos, aunando a esto la disminución en la diversidad hídrica, además con severas afectaciones a los servicios ecosistémicos como el turismo sostenible y la pesca artesanal. Ante lo mencionado anteriormente, esta investigación tuvo como propósito analizar los efectos de la minería aurífera sobre la comunidad hídrica del río Tutunendo desde un enfoque ecotoxicológico como herramienta para la regulación de prácticas extractivas y protección de la diversidad acuática. Esta investigación se llevó a cabo en el río Tutunendo, perteneciente a la cuenca Mella-Latrato, ubicada en el departamento del Chocó. Se establecieron 3 estaciones de muestreo en función de la minería aurífera. La primera estación, ubicada a 3 kilómetros aguas arriba del casco urbano, caracterizado por la nula o poca influencia de minería aurífera. La estación 2, ubicada a 3 kilómetros aguas abajo del casco urbano, y la estación 3, 2 kilómetros aguas abajo de la estación 2. Se realizaron 40 muestreos entre los meses de agosto y abril. Se utilizaron artes de pesca típicos de la región como atarraya, catán y toldillo para la captura de los individuos. Además se monitorearon las variables físico-químicas, y para las pruebas de genotoxicidad se hicieron extracción de 2 mililitros de sangre perifita de la población Caestostomas y se procedió con los extendidos sanguíneos. Para determinar el potencial genotóxico del agua, se recogieron 300 mililitros de agua superficial del río en cada una de las estaciones y fueron almacenadas en un icopor y transportadas al laboratorio de genotoxicidad de la Universidad de Antioquia. En laboratorio se hicieron los ensayos de micronúcleos siguiendo la metodología propuesta por Weir, la cual consistió en una tinción con ginseng al 5%. Luego se procedió con un conteo de 2000 eritrocitos por placa y estos fueron observados en un microscopio. Para determinar el potencial genotóxico del agua se hizo una extracción orgánica con diclorometano, y para los ensayos Cometa se utilizaron linfocitos humanos expuestos a estos extractos orgánicos, y esta técnica se utilizó debido a que es una técnica sensible de bajo costo, además que sirve para evaluar el daño en el ADN a nivel celular, permitiendo detectar efectos genotóxicos en organismos expuestos a contaminantes ambientales. Se realizaron análisis de la composición taxonómica a partir de una matriz de datos organizada por orden, familia, género y especie. Se determinó la diversidad para cada una de las estaciones: la diversidad de Chano, la equidad de Pielo y la dominancia de Simpson.
Y para el ensayo Cometa se realizó una nueva no paramétrica para comparar los efectos de las concentraciones sobre el porcentaje de daño de ADN en cola de linfocitos humanos expuestos a tractos orgánicos con diclorometano del agua de las estaciones de muestreo. Y posterior se realizó una prueba 2K de comparación múltiples para ver si habían diferencias significativas en cada uno de los tratamientos. Como resultado, se estudiaron 748 individuos en las 3 estaciones de muestreo, distribuidos en 29 especies, 12 familias y 3 órdenes. A nivel de familia, la más representativa fue Caracidae, con 8 especies, y en segundo lugar, Loricariidae, con 7 especies. A nivel de orden, el más representativo fue Salión fasciato y Catotoma fischeri, con el 11% de las muestras. La diversidad de Shannon indicó que la estación 1 y la estación 3 fueron las más diversas, mientras que la estación 2 fue la menos diversa. Esta alta diversidad para la estación 1 se debe principalmente a la variedad de microhábitats, como la buena calidad del agua caracterizada por vegetación ribereña, mientras que la baja diversidad encontrada en la estación 2 estaría indicando pérdida del equilibrio ecológico del río asociado directamente con la minería. El análisis de similitud a partir del dendrograma de Jacquard nos indicó que la estación 1 y la estación 3 presentan una similitud del 28%, indicando la capacidad de recuperación ecológica del río asociado a diferentes condiciones físico-químicas del agua favorables para permitir el establecimiento de diferentes especies. El análisis de los parámetros físico-químicos en el río nos está indicando un claro patrón de que en la estación 2, donde se realiza minería, presentamos los valores más altos de sólidos totales disueltos, turbidez y temperatura. Las pruebas de genotoxicidad realizadas en la población de Castoctomas nos permitió identificar 7 anormalidades nucleares. Vemos que la estación 2 presentó la mayor frecuencia relativa respecto a la estación 1 y la estación 3. Estas mayores frecuencias de micronúcleos en eritrocitos de peces del género Andinocar en zonas cercanas del río demuestran un impacto directo de las aguas residuales. Entonces vemos el comportamiento de que estas alteraciones nucleares son mayores en áreas que tienen impacto directo de la minería o que reciben estos residuos aguas abajo. El análisis del componente principal nos dividió dos componentes en función de un gradiente ambiental. Vemos que la estación 2 se caracterizó por todas estas alteraciones nucleares correlacionadas con la turbidez, indicando que esta zona presenta altos niveles de genotoxicidad debido a la presencia de metales pesados, mientras que la estación 1, ubicada aguas arriba sin influencia de minería, está indicando menor presencia de metales pesados debido a que se relaciona con los eritrocitos normales. En cuanto al potencial genotóxico, vemos que hay una respuesta dependiente, que a medida que se aumenta la concentración, hay un mayor daño en el ADN, y esto nos estaría indicando que en estas zonas del río hay compuestos genotóxicos que están causando todas estas afectaciones. Esta investigación que se concluye que la minería aurífera afecta la composición y estructura de la comunidad hídrica, que las alteraciones nucleares en poblaciones de Castoctomas fischeri constituyen un indicador de exposición a agentes genotóxicos asociados al uso de metales pesados, especialmente en tramos del río con influencia directa de minería. Y los resultados del ensayo Cometa reflejan que el agua del río Tutunendo presenta un potencial genotóxico en tramos del río con influencia directa o indirecta de minería aurífera. Muchísimas gracias por la atención prestada.